And what was it you told us? I killed James. Bienvenido leyenda a otro episodio aquí en Test Misterios. La pregunta del día de hoy es: ¿qué es lo más difícil de ser adulto? Déjame tu respuesta en la caja de comentarios. Viajemos al pasado, al 12 de febrero de 1993. En lugar de ir a la escuela ese día, John Venables y Robert Thompson, de 10 años ambos, decidieron dirigirse al centro comercial Strand. En ese lugar robarían todo tipo de artículos, desde dulces hasta bolígrafos de color azul. Thompson dejó de robar artículos e intentó llevarse a un niño de solo 2 años. Por fortuna no tuvo éxito luego de que los padres del menor se lo llevaran. Sin embargo, esto no detendría sus oscuras intenciones. Una nueva víctima se instauró en la mirada de Thompson. Se trataba de James Bulger, quien estaba en compañía de su madre Denise. Denise y su hijo entraron a una carnicería llamada A.R. Timms. Allí la madre hizo algunas compras y en un segundo que se ocupó pagando su factura fue suficiente para que su hijo haya sido raptado. Denise, asustada, comenzó a buscar a James por todo el centro comercial, pero lamentablemente lo hizo en dirección contraria de los raptores de su hijo. De inmediato avisó a un guardia de seguridad proporcionando toda la información relevante de su hijo, pero luego de una búsqueda y unos llamados por todos los pasillos, no tenían rastro del niño, por lo que dieron aviso a la policía. Los 2 niños de 10 años que secuestraron a James salieron con rapidez del centro comercial y cerca a un canal de agua dejaron caer al niño de cabeza al suelo. Lo que hizo James fue llorar de dolor. Un minuto después, una mujer pasó al lado del pequeño llorando e ignoró su llanto y no hizo nada. Su frente estaba sangrando y a nadie parecía importarle, por lo que Thompson y su cómplice regresaron a la escena, le pusieron una capucha y se llevaron de ahí al pequeño. Las personas que presenciaron esto solo creyeron que eran sus hermanos y fue un incidente pequeño, producto de travesuras propias de los niños. James comenzó a gritar la palabra mamá y en ese momento Thompson lo pateó en sus costillas para que no hiciera ruido. Y una vez más las personas que presenciaron esto no hicieron nada. En una ocasión una mujer se acercó e interrogó a Thompson y su amigo sobre James y les sugirió que llevaran al pequeño a una estación de policía, pero otra mujer dijo que no pasaba nada, que había visto a James sonreír minutos atrás, por lo que no era nada grave lo que pasaba, por lo que la primera mujer se sintió aliviada y continuó su camino. Finalmente, Thompson y John lograron pasar desapercibidos por la multitud de gente y lograron llevar a James a un ferrocarril desierto, y ese sería el lugar de la tortura para el pequeño. Lo lanzaron al suelo mientras le daban puños y patadas por todo su cuerpo. Luego arrojaron ladrillos sobre su cuerpo, sacaron las pilas que habían robado en el centro comercial y se las metieron en la boca mientras lo seguían golpeando. Luego le fracturaron 10 veces el cráneo con una barra de hierro. El pequeño tuvo 42 lesiones en general, y en estudios posteriores no lograron determinar cuál fue el golpe que acabó con su vida después de una desgarradora tortura en todo su cuerpo. James también fue pateado en su cara con extrema brutalidad, ya que dejaron la marca de una bota en su rostro. Dejaron su cabeza por debajo de escombros para dar la impresión de que el pequeño fue víctima de un accidente. Pero para finalizar con lo más crudo y desgarrador, es que el cuerpo del pequeño James Bulger fue cortado por la mitad por un tren. El cuerpo fue encontrado el 14 de febrero.
Según los reportes médicos, probablemente el niño murió antes de ser partido por el tren. La policía presume que el niño fue abusado íntimamente porque se encontró sin ropa interior ni calcetines. Al mismo tiempo se creyó que sus padres eran sospechosos de todo lo ocurrido. Sin embargo, esta teoría se cayó luego de ver las imágenes que grabó una cámara de seguridad del centro comercial. En ella se aprecia cuando James va de la mano caminando con sus raptores, sin saber que le esperaba ese trágico final. Para este punto el caso era noticia internacional. Pocas horas después, una mujer llamó a la policía para decir que reconocía a uno de los niños que iba con James Bulger el día de su muerte. Se trataba de John Venables. Además, la mujer recordó que ese día había faltado a la escuela junto a Robert Thompson. Los niños fueron arrestados e interrogados por la policía. La policía se sorprendió al encontrarse con dos niños de apenas 10 años. Cuando los separaron para rendir interrogatorio, ambos se pusieron muy nerviosos y asustados. Incluso en medio de las preguntas se les cortaba la voz y hacían pequeños llantos. Primero entrevistaron a John. En un comienzo se negó en medio de las lágrimas tener algo que ver con el caso en cuestión. Solía incluso negarse frente a su mamá. Con el tiempo, durante el interrogatorio, el niño decidió confesar y aseguró que la idea de matar a James fue de su compañero Robert. Luego dijo que sí lo golpearon en un par de ocasiones. You're under caution and you do not have to say anything unless you wish to do so, but anything you say may be given in evidence. Now you understand that, don't you, John? Yeah. Alright. I have a photograph here which is a video camera photograph. That's me. That's me. So the boy holding James's hand is you. Yeah. And the boy ahead of you in the dark jacket and trousers, Robert Thompson. And what was it you told us? That I killed James. Siguió Robert para el interrogatorio. Se mostró muy nervioso desde el principio y aseguró que no mató a James. Un segundo después, rompió en llanto, pero terminó delatándose con contradicciones en su versión. Las pruebas cada vez eran más irrefutables y la culpabilidad de los dos chicos parecía ser obvia. Luego de unas pruebas forenses tras el hallazgo de sangre en el zapato de la víctima, se confirmó la culpabilidad de John y Robert con el caso del pequeño James. Cuando analizaron la marca de una bota que había quedado en el rostro de James, se confirmó que coincidió con las botas de Robert Thompson, y eso indicaría que él fue el quien le pateó la cara al pequeño. Algo que me pareció curioso del interrogatorio y que olvidé mencionar es que John, luego de confesar con detalles su participación en el asesinato, le pidió a la policía que le dijera a la mamá de Robert que lo lamentaba. Y aunque los niños parecían ser inocentes con sus declaraciones, lo cierto es que ambos ya tenían un historial pasado bastante controversial. En el caso de Robert, es hijo producto de una familia disfuncional. Su madre se desempeñó en el rubro de la limpieza. Con el dinero que ganaba, ahí intentó dar la mejor vida a sus 6 hijos, luego de que el padre los abandonara. Pero no logró satisfacer a todos los pequeños, por eso Robert decidió empezar a robar. En un principio lo hacía por necesidad, pero con el tiempo le agarró adicción a la adrenalina y le hacía cada vez más seguido esta práctica. Solía maltratar animales, en especial a palomas. Con regularidad le gustaba matar palomas porque era una forma en la que podía satisfacer su adrenalina. Y su amigo John tenía un pasado bastante parecido al de Robert. Por eso pudo ser la horma de su zapato para perpetrar este trágico crimen. John era un estudiante desobediente que solía ser muy irrespetuoso con los docentes y compañeros.
Tenía un temperamento agresivo en la mayor parte de su tiempo y no sabía controlar sus emociones. En una ocasión, intentó estrangular con una regla a uno de sus compañeros, razón que lo condujo a ser suspendido de la escuela. De esa manera comenzó a robar y se reía porque nadie se enteraba que iba por malos pasos. Por eso sintió una buena conexión con su amigo Robert. Finalmente, ambos fueron acusados del asesinato de James Bulger el 20 de febrero de 1993 y fueron puestos bajo custodia hasta su juicio, que tuvo lugar 9 meses después. Mientras tanto, los familiares cercanos de los niños tuvieron que ser trasladados a diferentes partes, porque la noticia causó mucha indignación. Incluso algunos miembros familiares tuvieron que cambiar sus identidades. El juicio ocurrió el 1 de noviembre de 1993. Y ese día se amontonaron centenares de personas que exigían justicia y rechazaban lo que ambos niños cometieron. También se escuchaban peticiones porque les dieran la pena de muerte a los dos. En el juicio se aclaró que la mente intelectual del asesinato fue Robert Thompson y este manipuló a John para que siguiera su plan. También se reveló el análisis psiquiátrico de ambos y se comprobó que los dos eran aptos mentalmente para el juicio. Les imputaron una condena de 8 años inicialmente y luego de que hayan cumplido ese periodo serían puestos a análisis para saber si el comportamiento fue rehabilitado. Se supo que los niños tuvieron un buen comportamiento dentro de la cárcel y no presentaron ningún caso de violencia, por lo que hoy, después de 20 años, me pregunto en dónde estarán hoy en día. Hasta el día de hoy, esa pregunta muchos creen que es un misterio. Si bien es cierto que después de cumplir su condena, ambos recibieron una nueva identidad y se les otorgó el anonimato legal de por vida, esto lo hicieron para evitar que alguien pudiese amenazar en contra de sus vidas para tomar venganza por el caso de James Bulger. Pero se supo que en el año 2010, John, estando ya en libertad, volvió a ser capturado por posesión y tráfico de material explícito de niños. Se descubrió que vendía imágenes demasiado crudas sobre maltrato severo en niños muy pequeños. Sin embargo, salió libre en noviembre de 2013 y una vez más fue capturado en el año 2018 por el mismo delito de distribución de imágenes con niños. Hoy en día se presume que está en libertad y vive en Australia. Sobre Robert no se sabe mucho en realidad, más que cumplió su condena y accedió a la libertad. Con esto termino el oscuro y desgarrador capítulo del día de hoy. Sin más que decir, leyenda, que las dudas te acompañen.